Como decía recién, Valeria Sol Groisman está aquí en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a la radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Acabás de publicar Barullo, que es tu último libro, primera novela. Vos sos licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista, docente universitaria, escribiste varios libros, pero esta es tu primera novela, así que contanos de qué se trata. Es otro mundo, ¿no? Es como que me metí en el mundo de la imaginación, algo que para mí era impensado cuando empecé a trabajar como periodista, y estoy enamoradísima, ¿De la novela o de...? De esto de, digamos, inventar nuevos mundos. Yo sigo escribiendo libros periodísticos de divulgación científica y siempre digo que hay como un nexo o un parecido entre la ciencia, que es lo que a mí me apasiona, y la ficción, porque los dos son, son disciplinas que crean mundos nuevos, ¿no? Que piensan eso que no existe o que puede llegar a existir en el futuro. Así que lo que hice en Barullo fue eso, de alguna manera hibridar, mezclar esos dos mundos, la ciencia, investigando la ansiedad, el fenómeno de la ansiedad generalizada y el ataque de pánico, y por otro lado, contando una historia ficticia, aunque parte de un hecho autobiográfico, porque yo padecí ataque de pánico, así que eso me sirvió, ¿no?, como detonante para pensar la historia, aunque después Maca, que es la protagonista, tiene algunas cositas mías, pero casi todo es imaginado, es ficción. Ahora, uno leyéndola se da cuenta que tiene datos de la realidad, es decir, que cuando vos hablas de los fenómenos de ansiedad, de ataques de pánico, ponés datos reales ahí, ¿no? Bueno, para mí eso era muy importante. Como periodista me sentía muy incómoda pensando una ficción que hable, digamos, justamente de un tema de salud mental y sin apelar a datos o hechos verificables, digamos. Me sentía muy incómoda, ¿por qué? Porque seguramente haya gente que cuando lea Barullo se va a sentir identificada, porque sufre alguna especie de ansiedad o alguna enfermedad mental, que hoy las hay y son muchas. De hecho, estos días fue noticia la salud mental con Tini, bueno, con la Karina la princesita y demás, Alejandro Sanz. Y pensaba que si alguien lee esta novela y tomo como parámetro alguno de los datos que hay ahí, que el dato no fuera real me sonaba como extraño. Así que todos los datos que hay en la novela, que aparecen en la novela, son reales, están verificados. Hay una investigación de 1 año y medio detrás del libro, y después la historia es ficticia. Vos sabés que justo nombrabas personajes como Lali, como la princesita, Lady Gaga en su momento también. Exponer estos tipos de cuestiones con la salud mental no es que se volvió una moda, pero sí antes se escondía, ¿no? Es importante también que se empiece a trabajar esto desde los medios. En tu caso, a partir de una novela, ¿por qué te movió a escribir acerca de esto? A ver, me parece que la novela o la ficción en general genera otro tipo de conexión del público, del lector con un texto, ¿no? Hoy estamos un poco regidos de alguna manera por las emociones, ¿no? Consumimos información por la emoción que nos va a provocar esa información que consumimos. También le damos like a aquellos, no sé, a aquellos posteos o a aquellos tweets que nos generan algo, ¿no? Enojo o bronca, pero también que nos emocionan, que nos generan alegría o lo que sea. Entonces, me pareció que escribir un ensayo de divulgación sobre la ansiedad no iba a llegar al público con ese libro. Y sí me pareció que escribiendo una historia que pudiera reflejar la voz de un personaje, pero una voz universal, ¿no? Porque ese personaje, Maca, puedo ser yo, pero pueden ser ustedes, puede ser cualquiera, digo, y es una mujer y podría ser un hombre. Me parece que eso te da la ficción, que no te da un libro periodístico, y sin desmerecer, porque yo escribo libros periodísticos, pero son dos cosas distintas. Y por otro lado, vos hablabas de Karina la princesita, de Lali, qué sé yo. Después de la pandemia, la OMS dijo que la ansiedad es la enfermedad mental de nuestro tiempo, pero que además es la más prevalente del mundo y la que más está creciendo. Y no se habla de estos temas tanto. Ahora es como que se empieza a hablar, pero nos da muy poco pudor hablar de un dolor de espalda, de un dolor de muelas, de un dolor de cintura. No, y fíjate que nombraste todas mujeres, porque el hombre todavía hay una cuestión de pudor, ¿no? Pasa en el fútbol, cuesta mucho escuchar jugadores que admitan que tuvieron ataques de pánico, que tuvieron problemas de salud mental.
Tal cual. Y Alejandro Sanz cuando lo dijo fue como una cosa, ¿cómo sale este tipo a hablar, no? Y además en un show y mostrarse vulnerable, sí, ¿no? Esto de mostrarnos vulnerables nos cuesta muchísimo y el tema de las emociones es algo sobre lo que yo vengo investigando hace tiempo en todos los libros, ¿no? Porque en mis anteriores libros hablo de las emociones en relación con la comida, libros que escribí con Mónica Katz. En Desmuteados, el ensayo y el libro anterior a este, yo ya hablaba de la información y el consumo de información y la producción de información en relación con lo que nos pasa, ¿no? Con las emociones. Y bueno, y de alguna manera esto es como una secuela de esos libros. Vos sabés que yo cuando lo leía me hacía acordar a uno que yo escribí hace muchísimo tiempo atrás, que se llama Hambre de piel en la sociedad de control. Es del año 2004. Un adelantado. 2004, tiene 19 años, y también era la historia de un muchacho que era obligado a vivir encerrado en un departamento, sí, justamente a partir de los ataques del 11 de septiembre. ¿Te acordás cuando atacaron las Torres Gemelas? Y entonces se implementaba en la Ciudad de Buenos Aires un plan que era que la gente no podía salir de las casas, y él con la novia, entonces tenían que vivir en un departamento. Y a él le agarraba hambre de piel, porque él necesitaba estar en contacto con la gente, se peleaba con la novia se iba, bueno, él quedaba solo en ese departamento, conectado a través de las pantallas, y como le agarraba esta necesidad de estar conectado, bueno, se revelaba, y no voy a contar el final. No spoilees. Como tampoco voy a spoilear el tuyo, pero cuando lo leí, Barullo, me remitía a eso, ¿no? A esa soledad, a ese aislamiento, donde le empezaban a agarrar síntomas y enfermedades a partir de ese aislamiento, ¿no? Claro, porque en realidad el barullo, digamos, que Maca siente es, bueno, nada, es un síntoma de la época en la que vive, pero también de la ansiedad, ¿no? Y Maca es un personaje que consume todo el tiempo información y tiene mil ideas y va y viene con esas ideas, está embarullada, y por otro lado busca la soledad o ese encierro, porque es la única forma que tiene de controlar, o piensa ella, de controlar ese barullo. Pero en algún momento se da cuenta de que necesita a los otros, necesita de los otros, necesita salir a la calle, ¿no? Yo cito a Peter Orner, el escritor Peter Orner, y él dice, en algún momento todos sentimos la necesidad de empezar a escuchar las voces, de salir y ver la calle, y es así. Entonces, bueno, Maca se da cuenta de que tiene que conectarse con los demás. Todos somos seres sociales y no nos queda otra, ¿no? que salir en busca de los demás para sentirnos mejor. Bueno, es un libro muy especial en eso porque además venimos de la pandemia, vos lo comentabas. Comentabas también que no es autobiográfico, pero, y lo dejamos ahí, la protagonista, Maca, encuentra en las citas una manera de ir construyendo la historia. También para vos ahí está también la importancia de la literatura como vía de escape, o alguna otra que pueda servir cuando se está atravesando una situación como esta. Cuando pensé la novela y en realidad empecé a delinear la estructura, me pareció que no alcanzaba con hablar de la ansiedad, sino que yo tenía que lograr una estructura, una estructura narrativa que diera cuenta de ese estado de ebullición, de esa cabeza como súper embarullada. Entonces, me pareció que esto del consumo y la producción de discursos, tal como lo realizamos hoy, ¿no? En la actualidad, esto del consumo fragmentario de ideas, pero también la producción fragmentaria, ¿no? Porque uno está por ahí escribiendo un WhatsApp, pero al mismo tiempo escribiendo una nota, bueno, yo como periodista, Ale, también ustedes, pero todo el tiempo estamos consumiendo y produciendo de una manera como muy fragmentaria. Me pareció que era, lo que yo tenía que hacer en Barullo. Así que fue así, o sea, fue de alguna manera como tratar de producir el estado de alucinación que tiene alguien que está ansioso. Fue un poco eso. Y cuando te leen, pasa que te entienden más, porque por ahí una novela así 10 años antes, pero hoy con la pandemia y con todas las situaciones que vivimos, siendo padre, siendo hijo, desde el lugar que te toque, el encierro nos afectó. El encierro nos afectó. Yo no quería escribir una novela pandémica. Sí, respondiéndote antes que me quedó colgada la pregunta de la literatura, sí me parece que la literatura te puede salvar, la literatura, el arte te pueden salvar, pero también pueden funcionar de alguna manera como como una curita, ¿no?
como algo que tapa esa herida que tenés y no te deja pensar realmente lo que te está pasando. Creo que el encierro de alguna manera a todos, bueno, nada, nos impactó mucho en ese momento, claramente. Después un poco que tratamos de olvidarnos, ¿no?, de lo que habíamos pasado y quizás no nos detuvimos demasiado a pensar realmente cómo había impactado en nosotros. Y hoy vemos, bueno, nada, el crecimiento de la depresión. Hoy justo leí una nota sobre eso en España, pero bueno, esto se da en todo el mundo. Tenemos en Japón el fenómeno de los hikikomori, estos chicos que se encierran en su habitación a jugar, juegos de rol y no salen ni siquiera de su cuarto, porque sienten que la sociedad en la que viven es demasiado exigente con ellos, que es demasiado presión salir a la calle. Vos mencionabas en el libro que 500.000 de chicos están en esa situación. Están en esa situación en Japón. Es una cosa de locos. Me sorprendió, sí. Es una cosa de locos. Entonces, son cosas que, la verdad, es que convivimos con todo esto, pero como no hablamos, parece que es chiquitito. Me acuerdo de ese libro que seguro Ale lo conoce, La espiral del silencio, de Noel Neumann, ¿no? Las cosas de las que no hablamos se van achicando, porque de alguna manera es como que, bueno, no se habla de esto y en la opinión pública va achicándose o directamente desapareciendo. Y que uno no habla para no quedar excluido de un grupo, o que no te miren para que no te miren raro, claro, para pertenecer básicamente, ¿no? Entonces, para pertenecer no hablamos, porque hoy todos tenemos que fingir que estamos felices. Bueno, ni hablar de las redes sociales, ¿no? Instagram, o mostrarme de alguna manera que el otro crea que estoy bien. Que estoy bien, o sea, siempre viste la copa de champán, la sonrisa, mis amigos, pero nunca la carilina, porque estoy resfriado, el paracetamol, no sé, esas cosas. Y es mucha exigencia. Y bueno, y como hablábamos antes, ¿no? Para estos personajes que viven en los medios debe ser muchísimo más difícil, porque cómo mostrarse vulnerables cuando todo el mundo lo que quiere ver es la felicidad, ¿no? Ese mundo tan, yo le digo, la mejor realidad posible en mi libro anterior, porque es lo que hacemos en las redes sociales. Hoy creo que estamos empezando a entender que en las redes sociales funciona un poco mejor la espontaneidad, lo genuino, digamos, lo no producido, pero es un camino que recién estamos empezando a andar. Todavía aparecen esas fotos hiperproducidas de cocinas impecables, con mujeres con los nenes todos vestiditos igual y sin una mancha, que no es la realidad que vivimos. Totalmente. ¿Y cuál sería tu recomendación, ya yendo a un plano por fuera de la novela, para la gente que está en esa situación? Primero pedir ayuda, o sea, hablar. Para mí, ya solo el hecho de contar que tenés una ansiedad generalizada o un ataque de pánico a alguien que tenés enfrente, ya eso te baja 1000 cambios. O sea, puede que con eso ya, yo no soy psicóloga ni médica, claro, pero ya con solo decirlo y decirle al otro, mira, estoy con un ataque de pánico. Entonces el otro ya te mira distinto. Yo tuve una experiencia así, rindiendo un examen en el exterior y yo estaba sola y bueno, y era mucha presión. Y en un momento le dije a la persona que me estaba evaluando y me dijo, bueno, relajá. Y cuando me dijo relajá, se me fue todo. O sea, así que por un lado eso. Por otro lado, me parece que es importante que la gente de alrededor, ¿no? La familia, los amigos, puedan entender que a veces esa persona, si está atravesando una situación de ansiedad, necesita estar sola, necesita no ir, por ejemplo, a una fiesta o a una reunión de amigos y bancarlo en eso, ¿no? Porque hay como mucha presión también, a veces como social, ¿no? Bueno, también hablamos de las redes sociales recién y hay un fenómeno que a mí me resulta interesante, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, esta sensación de quedarse afuera de una experiencia que otros están disfrutando. Y eso nos pasa mucho con las redes sociales y es un detonante de la ansiedad también. Final del mundial, están ahí los demás, yo no puedo estar, ¿no? La fiesta. ¿Cómo no voy a aparecer en la foto? Sí. Así que eso me parece súper importante. Nada, hablar y buscar ayuda de profesionales, porque no alcanza con simplemente contárselo, no sé, a un amigo, ¿no? Necesitamos realmente a alguien que sepa de esto. Y por último, me parece que es importante enfrentarse al miedo, ¿no? No esquivarlo, sino decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está, digamos, dando demasiado miedo o ansiedad? Y hacerlo igual, porque es la única manera de salir, como decía Atolladero. O sea, realmente la ansiedad aparece como un fantasma, ¿no? Como algo que se te viene encima o que estás viendo pero que no es real, porque la amenaza no es real. El miedo
es lo que nos hace sobrevivir, ¿no? Pero la amenaza no es real en el ataque de ansiedad generalizado. Si nosotros podemos enfrentar ese fantasma, es como que ese fantasma se hace chiquitito, 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 es como, yo digo, un monstruo atenuado, ¿no? Casi como una vacuna. Entonces, eso como que te da mayores posibilidades de ir por la vida sin esa carga tan pesada. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte cómo sigue esto ahora. ¿Estás escribiendo algo más? Estoy escribiendo mi segunda novela y también un libro, un ensayo sobre la prohibición, que sale el año que viene, y una novela que también tiene que ver con la salud mental y con la vejez, y algo un poquito más loco, porque envejeció Maca, el personaje de la sí, envejeció Maca y se metió en una fiesta medio rara. Bueno, no, me parece súper interesante siempre estudiar la relación entre la salud mental y la literatura o el arte. Me parece que está muy bueno. ¿Y el ensayo? ¿Dijiste prohibición? ¿De qué viene eso? Con Mónica Katz escribimos varios libros juntas. Hace tiempo que teníamos ganas de estudiar, de investigar, por eso esto es un libro que lleva muchos años como de estudio. La prohibición y la restricción, centrada en la alimentación, pero el libro va más allá de la alimentación, ¿no? Estamos investigando todo lo que tiene que ver con el alcoholismo, con el tabaquismo, con las drogas, y cómo la prohibición o la restricción o la reglamentación funciona o no funciona en relación con esas, alimentos o sustancias que parecen nocivas, pero que bueno, que digamos se consumen, ¿no? Sí, no, y además hoy el tema de los alimentos también, todo el tiempo... Todo demonizado, ¿no? Sí, es un problema también. Bueno, Valeria, no sé si querés agregar algo más, pero estamos ya... Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Lo mismo digo, muchísimas gracias por esta participación en Contacto Digital, por haber venido al estudio de la radio. Valeria Sol Groisman, en Barullo, una novela más que recomendable.